So the question, Voy a la leer- pregunta. voy a leer la pregunta. Un hermano consultaba: ¿cómo es posible que Cristo reine plenamente y existan personas que no le adoren? Because until he comes in glory, Porque hasta que Cristo venga en gloria, God himself has to open our eyes to see the truth. es Dios mismo quien tiene que abrir nuestros ojos para que veamos la verdad. So the answer in the end is spiritual blindness. Así que la respuesta para eso al final es ceguera espiritual. And as Christians, our job is to pray that God will open the eyes of people to see the truth of Christ. Y como cristianos nuestro trabajo es orar para que Dios abra los ojos de las personas y que así puedan ver la verdad de Cristo. And when our eyes are opened, we see that he rules over everything. Y cuando nuestros ojos son abiertos, podemos ver que Él gobierna sobre todo. But now we see that by faith. One day we will see it by sight. Y ahora vemos esto por fe, pero un día podremos apreciarlo por la vista. Well, let me just finish this little section. Déjeme terminar esta pequeña sección. In a very real sense, we can say that all the great themes that we may discuss in biblical theology En un sentido muy real podemos decir que todos los temas de los que hablamos en la teología bíblica are part of God's great story, son parte de la gran historia de Dios. and his story enables and facilitates the move from the start of creation to the end of all things. Y esta historia hace posible y facilita el movimiento desde el comienzo de la creación hasta el fin de todas las cosas. At the end, having inherited the new earth under Christ's glorious rule, Y al final, al haber heredado la nueva tierra bajo el gobierno de Cristo, Christ himself subjects himself and us to the Father. Cristo mismo se sujeta y nos sujeta a nosotros al Padre, In order that God may be all in all, as Paul says in 1 Corinthians 15:28. para que Dios pueda ser todo en todo, como Pablo dice en 1 Corintios 15, 28. In other words, that God's full rule and throne is completely seen by everyone. En otras palabras, para que el gobierno y el trono pleno de Dios pueda ser apreciado por todos. Everywhere we turn, there is God. A donde nos volvamos, vamos a encontrar que está Dios. And to him in Christ we are all subjected. Y a ese Dios estamos todos sujetos en Cristo. So this movement gives rise to various themes, Así que este movimiento da lugar a varios temas, all of which open up for us the idea that even in the Old Testament that we must live in the light of the future. y todos estos temas nos abren la idea, incluso en el Antiguo Testamento, de que debemos vivir a la luz del futuro. So our eschatology, our end, matters. Así que nuestra escatología, nuestro final, importa. And our understanding of the last things must affect how we live now. Y nuestro entendimiento de las últimas cosas debe afectar el hecho de cómo vivimos ahora. So think of the theme of sacrifice that runs right the way through the Bible. Así que piensen en el tema del sacrificio que recorre la Biblia. It starts after the fall with Abel Empieza luego de la caída con Abel and enables progress for a fallen people towards the goal of knowing God. y hace posible para personas que están caídas poder llegar a conocer a Dios.
and to know that God is with us. y conocer que Dios está con nosotros. The idea of sacrifice, atonement, redemption. La idea del sacrificio, la expiación, la redención, Jesus' death and resurrection. la muerte y resurrección de Cristo. All of these are enabling the movement of history towards God's goal. Todo esto está permitiendo el movimiento de la historia hacia la meta que ha impuesto Dios. Right from the time of Abraham, the theme of inheritance is to be found through Scripture. Desde el tiempo de Abraham podemos encontrar el tema de la herencia en la Escritura. And it's the inheritance of the earth, Y se trata de la herencia de la tierra, which takes us back to Genesis chapter 1. lo que nos devuelve a Génesis capítulo 1, Jesus tells us that meek shall inherit the earth. donde Jesús nos dice que los mansos, Jesús nos dice que los mansos heredarán la tierra. In other words, Christians will inherit the earth, it will be theirs. En otras palabras, los cristianos heredarán la tierra, será de ellos. The themes of worship and of obedience Los temas de la adoración y la obediencia, all look towards this restoration todo eso se mueve hacia la restauración, where God will dwell with his people in the intimacy only previously experienced in Eden. y donde Dios va a poder habitar con su pueblo en esa intimidad que solo se vio previamente en Edén. So the psalmist sums up this with a wonderful, joyous statement. Así que el salmista resume esto con una declaración muy gozosa. Look at Psalm 72, verse 19, Salmo 72, versículo 19. and look at how he expresses his future hope. Y miren cómo él expresa su esperanza futura. Salmo 72, 19 dice: Bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. So let's move on and talk about God's covenantal initiative in dealing with sinful men and women. Bueno, avancemos y ahora analicemos la iniciativa pactual de Dios para tratar con el hombre y la mujer. What we need to understand is that we can look at this story in a number of different segments through history. Lo que necesitamos entender es que podemos ver esta historia en varios segmentos a lo largo de la escritura. So what I'm going to do in a moment is to look at different covenants. Así que lo que voy a hacer ahora es mirar a través de distintos pactos. We also know that we can divide history into the time before Christ and the time after Christ. También sabemos que podemos dividir la escritura en el tiempo que fue antes de Cristo y el que es después de Cristo. But we can also divide it into three great periods Pero también podemos dividirla en tres grandes periodos in which God works in distinct ways. en los que Dios obraba de distintas maneras. First, there is the creation, Primero está la creación, but that ends with the fall. pero eso termina con la caída. Secondly, there is the whole of the rest of what we know as history, right through to the last day. Luego tenemos todo lo que se encuentra como la historia que viene después hasta el día final. And we can call that whole period through the Old and New Testaments Y podemos llamar a ese periodo completo entre el Antiguo y Nuevo Testamento as a period of God's redemption. como el periodo de la redención de Dios. Finally, this is followed by the eternal kingdom of God Y después esto finalmente es seguido por el reino eterno de Dios as it fills the earth. a medida que Él llena la tierra. But let's talk now of another way of separating history a little Pero hablemos de otra forma de separar la historia un poco and of God's covenants. de los pactos de Dios. I want to start with Adam. Quiero comenzar con Adán. We sometimes refer to a covenant of works with Adam. A veces nos referimos a un pacto de obras con Adán. Now, I'm one of those people who
is not entirely sure we can call this a covenant. Ahora, yo soy uno de esas personas que no está tan seguro de que podamos llamar esto como pacto, But there are some aspects of covenant in Genesis 1 and 2. pero hay algunos aspectos de pacto en Génesis 1 y 2. For example, God blesses them in the garden. Por ejemplo, Dios los bendice en el jardín, He calls them to obedience, los llama a la obediencia and he warns that they will face judgment. y Él advierte de que podrían enfrentar juicio. So they are given clear mandates Así que se les dan mandatos claros in terms of the future and where they were headed. acerca del futuro al cual ellos se dirigían. We've seen that it is clear where they were supposed to go. Vemos que había un sentido claro en el que ellos debían ir. But then Adam and Eve fail and they are out of the garden. Pero luego Adán y Eva fracasaron en esto y fueron expulsados del jardín. So the question becomes, what will happen next? Y la pregunta ahí es, ¿qué pasará después de eso? They cannot get back into the garden. No pueden volver a entrar al jardín. Only God can let them back in. Solo Dios les puede dar ese regreso. And yet from Cain and Abel onwards, men and women do work out in real life what they were created for. Y desde, después Caín y Abel y de ahí en adelante, el hombre y la mujer aún así desarrollan aquello para lo que fueron creados, ese propósito. So they do begin to multiply and fill the earth. Ellos realmente empiezan ahí a multiplicarse y llenar la tierra. And at this point, we come to the covenant with Noah. Y en este punto llegamos al pacto con Noé. Here we see clearly for the first time Aquí vemos claramente por primera vez the distinction which had been there since Cain and Abel la distinción que ha estado allí desde Caín y Abel, between those who are righteous before God and those who are not. entre aquellos que son justos delante de Dios y los que no. In other words, between believers and unbelievers. En otras palabras, entre los creyentes y los no creyentes. And this covenant and this story links with the past. Y este pacto y la historia nos vinculan hacia el pasado, But also begins to open up the future in a little more detail. pero también comienza a abrir el futuro en más detalle. So look at chapter 6, verse 1 and how the story begins. Veamos capítulo 6, versículo 1, cómo comienza la historia. Génesis. So the first verse in the Noah story specifically links this with creation. Así que el primer versículo de la historia de Noé vincula esto específicamente con la creación. So mankind is still fulfilling the mandate to some extent. Así que la humanidad todavía estaba cumpliendo el mandato hasta cierto punto. So do you want to read verse 1? Dice Génesis 6.1, aconteció que, perdón, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. But what happens next in the narrative is that they are seen to be very sinful. Pero lo que ocurre después en la narrativa es que ellos fueron encontrados muy pecaminosos. And God is very clear. Y Dios es muy claro. The disobedience will result in still further changes to their future. La desobediencia va a resultar en otros cambios que van a producirse acerca del futuro. They will now live for a reduced period of time. Ahora ellos van a vivir por un tiempo más reducido. It's almost as if the text is saying Es casi como que si el texto estuviera diciendo that while men and women had been expected to live forever, que mientras el hombre y la mujer se esperaba que vivieran para siempre, leaving the garden had led to death. el dejar el jardín les ha llevado a la muerte. But now that death would come even earlier. Verse 3, 120 years. Pero ahora, incluso esa muerte va a llegar más temprano, en lo que dice el versículo 3, 120 años. And we know how the story goes on. Y sabemos cómo continúa la historia. In great anthropomorphic language, look at verses 6 and 7.
Versículos 5 y 6, aquí hay un lenguaje muy antropomórfico. Read Dice, verses 6 el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Eh, ¿Sigo? Ya. the Lord said. Dice entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. So the Lord now judges in a way that the whole world can see. Así el Señor ahora juzga de una forma que todo el mundo lo puede ver And which the whole world experiences. y todo el mundo experimenta este juicio. Indeed, it seems as if almost the whole created order disappears. En un sentido pareciera que todo el orden de la creación ha desaparecido. In verse 7, we see that even the creatures that God created will mostly be destroyed. E incluso vemos en el versículo 7 que las criaturas que Dios ha hecho serán destruidas también. But then God intervenes with Noah, Pero luego Dios interviene con Noé and let's read verse 18 and 19. y leamos los versículos 18 y 19. Dice, pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida, contigo, macho y hembra serán. In other words, Noah is being given a fresh start. En otras palabras, se le da a Noé un nuevo comienzo. It wouldn't be quite the same as a new Eden No será así como un nuevo Edén, because it was outside the garden, porque ya están fuera del huerto, but it would be a place where sin had been destroyed in judgment. pero será un lugar donde el pecado ha sido destruido en el juicio. In the covenant of grace here with Noah, though, Sin embargo, en el pecado, en el pacto de gracia aquí con Noé, we learn that God promises there will be no more judgments over the whole earth. Dios promete que no va a haber otro juicio sobre toda la tierra, But we also learn that the earth will come to an end pero también aprendemos que la tierra va a llegar a un fin, because God says there will be no more judgment of this sort as long as the earth endures. porque dice ahí que no va a haber otro juicio como este, de este tipo, mientras permanezca la tierra. So, in this horrific judgment of the world, Así que en este juicio terrible sobre la tierra, sobre el God mundo, has come as the covenant Lord. Dios ha venido como el Señor del pacto, He has come as the warrior king to his world. ha venido como el rey guerrero a su mundo. And he has held his vassals to account. You understand vassals? Sí, y él ha traído sus vasijas, los ha llamado a cuenta. At the end of the covenant of works with Adam, Al final del pacto de obras con Adán, it seemed that the serpent had won, pareciera que la serpiente había ganado, even if that was not actually the case. incluso cuando ese no fue el caso. But here we see that God actually retains complete control. Pero aquí vemos que Dios ha retenido completamente el control. What sometimes people don't realize is the significance of the rainbow. Lo que muchas personas no entienden muchas veces es el significado del arco iris. The covenant sign of the bow in the sky Este signo del pacto que era el arco en las nubes, en el cielo, reminds Noah that the warrior king recuerda a Noé que el rey guerrero has hung up his bow in Ac- the sky. ha colgado su arco en el cielo. If you've never thought of this, it's a wonderful way to explain it to children. Si nunca lo han pensado de esta forma, es una manera maravillosa de explicárselo a los niños. We all know about bows and arrows, don't we?
Todos conocemos del arco y la flecha, ¿cierto? Oh, sorry. So we have the arrow, right? Tenemos la flecha This is the bow. y este es el arco. So what does God do after the judgment? ¿Y qué es lo que hace Dios después del juicio? He does what a hunter does when he returns from hunt. Hace lo que un cazador haría cuando vuelve de la cacería. He hangs his bow. Él cuelga su arco. It's finished. Está terminado. The hunting is finished. La cacería se ha finalizado. And that's the significance of the rainbow. Y ese es el significado del arco iris. It's good to explain that. Es una manera buena para explicarlo, ¿cierto? I was an adult before I understood the bow referred to an arrow and bow. Ya era un adulto cuando entendí que el arco se refiere a arco y flecha. So this is a sign forever that God will not return to the hunt in the same way. Esto es un signo que permanece para siempre de que Dios no va a volver a esta cacería de la misma forma. This sort of judgment is finished. Este tipo de juicio está terminado. The covenant with Noah is open-ended El pacto con Noé tiene un final abierto, in that it seems to point forward to a reworking or replacement of God's earthly kingdom. y parece dirigirse hacia una reubicación, una realización, como que se vuelve a realizar el reino de Dios en la tierra. But nothing is said about that here. Pero no se dice nada de esto aquí. Look at Genesis 9, verses 6 to 17. Veamos Génesis 9, versículos 6 al 17. And let me just read bits of it and you can translate it. Ujú. So it sounds like Eden all over again. Suena como Edén de nuevo, como si se realizara Edén. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. For God made man in his own image. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. And later, and you be fruitful and multiply. Más adelante, sean fecundos y multiplíquense. Increase greatly on the earth and multiply. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. I establish my covenant with you, Establezco mi pacto con ustedes, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. y dice, nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. And verse 13, Versículo 13. I have set my bow in the cloud, Pongo mi arco en las nubes, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. y será por señal de mi pacto con la tierra. So it sounds like it's a new start. Así que suena como un nuevo comienzo. God has now got rid of sin, so now we can begin to establish God's rule properly on earth. Como que Dios se deshizo del pecado y ahora podemos establecer nuevamente y de manera apropiada el gobierno de Dios sobre la tierra. Still, the image of God is in man, Todavía se encuentra la imagen de Dios en el hombre and still his job is to multiply and fill the earth and rule it. y todavía sigue siendo su trabajo el multiplicarse, llenar la tierra, gobernarla. But what will God do going forward? Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios si vamos hacia adelante? He has promised a stability on earth as long as it endures. Él lo que promete es estabilidad en la tierra mientras ella permanezca. So we watch with interest. Así que aquí miramos con interés. See, this is what the writer is trying to get us to do. Y eso es lo que el autor quiere que hagamos, Get involved in the story. que nos metamos en la historia. So what happened? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa después de esto? Okay. Can Noah now rule the earth to God's glory as his priest in his image? ¿Puede Noé gobernar la tierra para gloria de Dios como sacerdote que lleva su imagen? And the answer, of course, turns out to be no. Y la respuesta, desde luego, resulta ser no. The very next story sees Noah committing sin.
La siguiente historia lo que muestra es a Noé cometiendo pecado along with his sons. junto con sus hijos. Then we come to the covenant with Abraham, Luego llegamos al pacto con Abraham, which we see especially in Genesis 12, 15, and 17. que vemos especialmente en Génesis 12, 15 y 17. And by the time we get to Abraham, once again, there are many people all over the world. Y para el momento que llegamos a Abraham, otra vez se nos habla de mucha gente sobre la tierra. But God comes again to reveal more of his future plans for his people. Pero Dios ahora va a revelar más de su plan futuro sobre su pueblo. We have in Abraham the first covenant in which God reveals that he will work in a special way. Encontramos en este pacto con Abraham el primer pacto en que Dios nos dice que va a orar de una manera especial And he will work with a particular people or family group. y Él va a orar con un pueblo en particular o un grupo familiar en particular. God will move his own goal forward Dios mismo va a avanzar su propia meta through his chosen servant Abraham. a través de su siervo escogido Abraham. Here, the grace involved in God's covenants becomes so clear. Aquí la gracia que está envuelta en el pacto de Dios se vuelve muy clara. Sometimes we refer to this as the covenant of grace. A veces nos referimos a esto como el pacto de gracia. I think that is an unfortunate expression Creo que esa es una expresión desafortunada, because it implies the other covenants are not so gracious. porque implica que los otros pactos no tienen o no demuestran tanta gracia. And yet God's grace is to be seen in all his covenant dealings with humans. Pero la gracia de Dios se muestra en todos sus pactos con los humanos. But here in the most extraordinary covenant of all, Pero aquí en el pacto más extraordinario de todos, we find God swearing by himself a treaty with Abraham. encontramos a Dios jurando por sí mismo en un tratado con Abraham, In which Abraham is a non-active partner. en el que Abraham es una parte no activa. Indeed, he is asleep through most of it. De hecho, él está durmiendo en la mayor parte de este trato. Now, the covenant with Noah had involved the whole earth. Ahora, el pacto con Noé había involucrado a toda la tierra. This new covenant now concerns one family. Ahora este nuevo pacto que se menciona acá involucra a una familia. And yet we come to see that it concerns much more than just Abraham. Pero llegamos a ver que involucra mucho más que solo a Abraham. God is, in fact, still intent on his goal. Dios, de hecho, todavía quiere que su meta se realice, That his people will image him and rule the earth to his glory. que las personas pueden llevar su imagen y gobernar la tierra para su gloria. And so now he opens up the eschatological horizon a little bit more. Así que aquí ahora abre el horizonte escatológico un poco más. As the covenant Lord, the warrior God, Como este Señor del pacto, este Dios guerrero. God comes to Abraham in Genesis 15. Dios viene a Abraham en Génesis capítulo 15 And he says to Abraham, I am your shield. y le dice a Abraham, yo soy tu escudo. The one who judged in the time of Noah Aquel que juzgó en el tiempo de Noé, now binds himself to Abraham as his protector and keeper. ahora se compromete con Abraham como su protector, su guardador. And Abraham is promised that he will indeed fill the earth, even though he seems to have no heir. Y se le promete a Abraham que él llenará la tierra aunque no tiene heredero. And we miss the importance of this covenant if we don't see that Genesis 1 and 2 lies behind it. Y perdemos de vista la importancia de este pacto si es que no consideramos que Génesis 1 y 2 están como trasfondo de este pacto. Look at Genesis 15, verse 5. Would you read that? Miremos Génesis 15, versículo 5. Dice, el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia.
next section. the Dice, next verse. versículo 6, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. So Abraham is also promised what? The earth. Así que se le promete a Abraham, ¿qué cosa? La tierra. The word used of earth in Genesis 1:26, La palabra que se usa para tierra en Génesis 1:26, dominion over all the earth, cuando se habla de este dominio sobre toda la tierra, and verse 28, fill the earth, y en el versículo 8 de Génesis 1, que debían llenar la tierra, is used there in chapter 15, verse 7. esa palabra de tierra se usa también aquí en Génesis 15:7. Do you want to read that? Dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. So already God is talking about the earth again. Así que Dios está hablando acerca de la tierra de nuevo. So we're introduced to more still of God's plans. Así que se nos introduce más del plan de Dios aquí. God will provide the multitudes to fill the earth. Dios va a proveer las multitudes que van a llenar la tierra. And Abraham's role in this will be to have faith. Y el rol de Abraham aquí será tener fe. And what begins to unfold here is this. Y lo que se comienza a desplegar aquí es esto. In order to reach his final goal of men and women imaging him through the whole earth, Para poder cumplir esta meta final de que el hombre y la mujer lleven su imagen hasta el último de la tierra, God temporarily, Dios temporalmente, for the sake of that eventual goal of redemption, por causa de esta meta final de redención, narrows the promises and the way forward down to one family. temporalmente entonces Él estrecha el alcance de estas promesas a una familia. God brings it down to one family and one part of the earth. Lo acota a una familia y a una parte de la tierra. From this one family and this one part of the earth, Canaan, Entonces desde esta familia y desde esta parte de la tierra que era Canaán, God will eventually show how the whole earth will be reached and redeemed. Dios finalmente va a mostrar cómo toda la tierra es alcanzada y redimida. So Abraham is told to offer a sacrifice. Así que Abraham Is told to perform a sacrifice. se le pide a Abraham que presente un sacrificio. And he expects, as is common in that day, that he will have to cut up some animals. Y él espera, como era común en esos días, que tuviera que cortar algunos animales. We need to understand the significance of that. Tenemos que entender el significado de eso. This is not something that God just makes up. Esto no es algo que inventó simplemente Dios acá, This is something that anybody in the ancient Near East would understand. sino que esto es algo que todos hubieran entendido en el antiguo cercano Oriente. So you cut up animals Entonces cortas animales and you put the animals along a path, y pones a los animales a lo largo de un camino, dead of course, desde luego estando muertos los animales, and you walk between them. y caminas entre ellos. And the significance is that both parties do it, La importancia de esto es que ambas partes lo hacen, caminan por en medio, and they are saying, this is what you can do to me if I break the covenant. y lo que están haciendo al caminar por en medio de estos animales muertos es diciéndole a la otra parte, esto es lo que me puedes hacer a mí si es que yo rompo el pacto. If I break the covenant, you can cut me up, you can kill me. Si yo rompo el pacto que hacemos, tú me puedes matar, puedes cortarme como estos animales. So Abraham is used to this. It's not something new. Entonces Abraham está acostumbrado a esto, no es algo nuevo. And there were covenants between kings and countries and so on, Había pactos entre los reyes y las naciones, y even así, between families. incluso entre las familias. But Abraham expects to do this, Pero Abraham espera hacer esto. and he's expecting to have to walk between the pieces.
y él espera tener que caminar por en medio de estos animales, digo. So he cuts up the animals and falls asleep. Así que él corta los animales y cae dormido. And only God walks between the animals. Y solo Dios camina entre los animales. God is saying, this is how it will be for me if I am unfaithful to you. Y Dios está diciendo con eso, esto es lo que me debería pasar a mí si yo soy infiel a lo que he prometido. So it is a staggering statement by God of his commitment to the future goal, to his future goal. Esa es una declaración tremenda, grandiosa de Dios, o sea, sobre su compromiso que tiene de cumplir esa meta futura. Abraham's eschatology will now include an understanding that his own offspring will be blessed by God. La escatología de Abraham ahora va a incluir un entendimiento de que su propia descendencia va a ser bendecida por Dios And that the land, so important for Adam and Noah, y que la tierra, tan importante para Adán y para Noé, will be inherited by his descendants. será heredada por sus descendientes. So the promises made originally in Genesis 12, Así que las promesas que se hicieron originalmente en Génesis 12, in which all the nations of the earth will be blessed through Abraham, en las que todas las naciones de la tierra serían benditas por medio de Abraham, are now narrowed down. ahora se acotan aún más. Not only will his descendants have a very special role in God's plans, No solo sus descendientes van a tener un rol especial en los planes de Dios, but so will the land of Canaan. sino que también la tierra de Canaán. And God opens up still more of the future in Genesis 17, Y Dios abre un poco más lo que va a pasar en el futuro en Génesis 17, when he says this in verse 19. Genesis 17, verse 19. cuando dice esto en el versículo 19. Dice Génesis 17, 19. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. So now he opens up the fact this covenant will last forever. Ahora presenta el hecho de que este pacto va a permanecer para siempre. It is established simply by God and with his grace Es establecido simplemente por Dios y por su gracia, for Abraham and his people, para Abraham y para su pueblo. and this is the way God will fill the earth. Y esta es la forma en que Dios va a llenar la tierra. Abraham is required by God to obey the covenant. Dios requiere a Abraham que él obedezca el pacto. And so we wait in the story. Y así ahora esperamos en la historia. Will his descendants obey? Los descendientes de Abraham van a obedecer. It's a covenant of grace, but there is conditionality attached to it. Es un pacto de gracia, pero hay una condicionalidad que se le agrega. Will those who follow be righteous? Aquellos que siguen en esta descendencia, ¿serán justos? Will they believe as Abraham believed? ¿Van a creer ellos como Abraham creyó? And so the story goes on. Y and así la we come historia to Moses. avanza y llegamos a Moisés. And the fourth covenant comes with Moses and once again continues the earlier covenants. El cuarto pacto llega con Moisés y otra vez continúa con los pactos previos. It doesn't change anything with Abraham's covenant, No cambia nada respecto al pacto de Abraham, but it expands the covenant. sino que expande ese pacto. It is very dangerous to hear people talking about Abraham and the covenant of grace, Moses and a covenant of works. Es muy peligroso escuchar que se habla de pacto de gracia con Abraham y pacto de obras con Moisés. All the way through Scripture, the books of Moses, the covenant with Moses is regarded as the Scripture. En toda la escritura, a lo largo de toda ella, el pacto con Moisés se cita hablando como la escritura. It is the fullest expression of the grace of God for his people. Es la expresión plena de la gracia de Dios hacia su pueblo.
In Exodus chapter 19, verse 24, En Éxodo capítulo 19, versículo 24, the covenant Lord gives rules for the descendants of Abraham to live by. el Señor del pacto da reglas para que los descendientes de Abraham vivan por ellas. The conditionality of the covenant with Abraham was faith. La condición que se estableció para el pacto con Abraham era la fe. Moses' generation have now been in captivity for 400 years, La generación de Moisés ahora había estado en cautividad por 400 años, just as Abraham had been told would happen. tal como se le había dicho a Abraham que iba a ocurrir. But what will they be like finally as they are brought by God into the land that has been promised? Pero finalmente lo que va a ocurrir es que ellos van a ser traídos a la tierra que se le había prometido a Abraham. And what will they look like? ¿Y cómo lucen ellos? And so Israel receives her law. Sí, Israel recibe la ley de Dios. So these descendants of Abraham are now truly a nation, Así que los descendientes de Abraham ahora son verdaderamente una nación and they are moving into their own God-given earth. y se están moviendo hacia la tierra que les da Dios, que va a ser una tierra para ellos. And this is where they will continue to multiply. Y allí es donde van a continuar multiplicándose. It is like Israel functions as a microcosm. Es como que Israel funcionara como un microcosmos. The family, the nation, did not cover the whole earth, La familia de la nación no cubrió toda la tierra, but they knew what it was to be obedient. pero supieron lo que era ser obedientes. They knew God in the midst of in their tabernacle. Conocieron a Dios en medio de ese tabernáculo. The tabernacle is the precursor to the temple. El tabernáculo es el anticipo del templo. And they knew what it was to multiply and fill the land. Y supieron lo que era multiplicarse y llenar la tierra. This is God's grace. Y esta es gracia de Dios. He delivers them from Egypt. Él los liberó de Egipto. He gives them a picture of redemption. Les dio una imagen de la redención. He brings them into his promised land. Los trajo a la tierra prometida. He gives them the earth in which they will multiply and thrive. Les dio la tierra en la que ellos debían multiplicarse y prosperar. And slowly the future seems to be opening up. Y así lentamente el futuro parece estar abriéndose. But again we say, so what happens? Y de nuevo decimos, entonces, ¿qué pasó? How will they get on? ¿Cómo es que eso se desarrolló? How would they cope with the law which God gives at this stage in his kingdom's development on earth? ¿Cómo es que... How would they cope? How ¿Cómo would they van a- deal with Ujú, ujú. God's law that is given at this stage of the kingdom? ¿Cómo se van a relacionar con la ley que Dios les dio en esta etapa del reino? In the law, God gives them an indication of what it is like to live in his image. En la ley, Dios les da una indicación de cómo luce vivir siendo su imagen. And also, he shows them what will happen if they disobey. También les muestra qué pasa si es que ellos desobedecen. They're given a glimpse of the future, Les da un anticipo del futuro, where they're told that they will disobey donde se les dice que van a desobedecer and they will be scattered to the nations. y van a ser dispersados entre las And naciones they will be exiled. y van a ser exiliados. And once again, it will seem as if God's purposes for this earth and his people in his image have been destroyed. Y otra vez va a parecer como si los propósitos de Dios para la tierra y para este pueblo que ha llamado han sido destruidos. But then in the covenant with Moses, Pero luego en este pacto con Moisés, and we'll come back to this, y vamos a volver a esto, we read that at the end of days, God will reveal mercy and forgiveness, and they will return. se revela que Dios va a mostrar misericordia y perdón y ellos van a volver.
So in this covenant, we see God's eternal purposes and goals set alongside the provisionality of the people's response. Entonces en este pacto vemos por un lado las promesas de Dios junto con cómo responde este pueblo provisionalmente. Will they be exiled? ¿Serán exiliados? Will they eventually return? ¿Finalmente regresarán? What will happen in what becomes known as the latter days? ¿Qué es lo que ocurrirá en lo que será conocido como los últimos días? And tomorrow we will start with David. Y mañana vamos a empezar con David. Now, let me just say practically, most people we see converted in England, and I guess it's similar here, Déjenme decirles que la mayoría de la gente que vemos convertida en Inglaterra, y quizá pasa lo mismo acá, do not know the Bible. no conocen la Biblia, They don't know the stories. no conocen las historias. And simply to tell the stories just like we are tonight Y el simple hecho de contar las historias como lo estamos haciendo ahora, begins to help people see that the Bible is approachable. ayuda a las personas a ver que la Biblia es algo a lo que se pueden acercar And that it's exciting, y que es emocionante. and to understand that men and women on their own have never been able to achieve righteousness. Y el entender que el hombre y la mujer en sus fuerzas nunca han podido lograr la justicia. And God gave them many chances Y Dios of a les- new start. Les dio muchas oportunidades de un nuevo comienzo, With Noah, with Abraham, con Noé, con Abraham, then in the new promised land with Moses. y luego en la nueva tierra prometida con Moisés. And every time they fail. Y cada vez fracasaron. So when we talk to new Christians of sin, Así que cuando les hablamos a nuevos cristianos acerca del pecado, let's put it in that context. pongámoslo en este contexto. We're not accusing them of being awful people. No los estamos acusando de ser personas terribles. We're saying they're like everyone, Le estamos diciendo que son como todos. that without Christ we simply can't do it Sin Cristo simplemente no podemos hacerlo, because God needs to renew. porque Dios necesita renovarnos. We probably have 2 or 3 minutes, 4 minutes for questions. Tenemos 2 o 3 minutos para preguntas. Hay 3 preguntas, Yeah. pero creo que las primeras 2 se pueden condensar en una. Voy a tratar. Ok. Uno dice, el profesor mencionó que luego de la redención las consecuencias de la caída ya no estarían y dijo que las mujeres no darían a luz con dolor. ¿A qué se refiere? Dar a luz con dolor. ¿Habrá embarazos en el cielo? Esa es la pregunta. Y la voy a unir a la segunda pregunta, que basado en Isaías 65, que fue lo que estuvo mencionando hoy día en la primera parte de la clase. Dice que el profesor comentó que esto habla de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo se podría interpretar y entender los versículos del 20 al 23 siguiendo este mismo contexto? Lo uno, porque el versículo 23 dice: no trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia. O sea, Okay, I think that this is part of the gradual revelation of God. bueno, creo que esto es parte de la revelación progresiva de Dios. So Isaiah comes to understand that the problems of the curse will be abolished. Isaías llega a entender que los problemas derivados de la maldición serán abolidos. So the problem of birth and the problem of work. Principalmente el problema del nacimiento y del trabajo. But Isaiah uses picture language to try to describe that. Pero Isaías usa el lenguaje simbólico para tratar de describir esto. So, for example, he says that a person of 100 years old will not seem old.
Por ejemplo, dice que una persona de 100 años no parecerá anciano. And there is an implication that they will die when they are very old. Y ahí se implicaría que van a morir cuando sean muy viejos. But this is picture language. Pero este lenguaje es simbólico. It isn't until Jesus comes that we begin to get a revelation of what is meant by all this. No es sino hasta cuando llega Jesucristo que tenemos una relación más clara de lo que significa todo esto. And I'll cover this tomorrow. Y lo voy a tratar mañana. But one of the things we discover in the New Testament Pero una de las cosas que descubrimos en el Nuevo Testamento is that the filling of the earth is now done through the gospel. es que ese llenar la tierra al que se referían estos pasajes es hecho a través del Evangelio. So it begins to be seen to be completed in a different way. Así que esto comienza a verse realizado en una manera distinta. So in the end, the world, we do multiply and fill the earth. Así que al final sí nos multiplicamos y llenamos la tierra. But it is in Christ that this happens. Pero esto ocurre en Cristo. I think that answers some of that question. Creo que eso responde a algo de esa pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿por qué razón? Bueno, usted mencionó en la clase de que consideraba que el pacto con Adán no era tal como un pacto, tenía una visión así. Un hermano pregunta, ¿por qué razón no diría que hay un pacto con Adán bajo su interpretación? Si encontramos material, respuesta, sanciones y forma. Porque no hay sacrificio. I do not think it is very important to say this, No creo que sea muy importante decir esto, but I think that we should talk of covenant where the Bible talks of covenant. pero creo que deberíamos hablar de pacto cuando la Biblia habla de pacto. And it is especially when we are talking about specific covenants with God. Especialmente cuando hablamos de pactos específicos con Dios. So I am cautious to speak of Adam in that way. Así que soy cuidadoso al hablar de Adán de esa forma. I agree that certain aspects of a covenant treaty are present, Y estoy de acuerdo con que ciertos aspectos de un tratado de pacto están presentes allí, but there is no formal agreement from God or Adam described in the text. pero no se describe en el texto un acuerdo formal entre Dios y Adán, The relationship is just assumed. sino que se asume más bien la relación. But if somebody believes differently, I'm fine with that. Pero si alguien cree distinto, no tengo problema con eso. Salieron muchas. Another question? Anybody here? ¿Alguien aquí? ¿Alguna pregunta? Was there one? No. One more? ¿Una más? One más? O sea, fue como una contrarrespuesta de un hermano Sí. que decía, pero pienso que sí hubo sacrificio y con él se vistió a Adán y a Eva. Y otro hermano le contestó que ese sería el pacto de gracia que es posterior a la caída. Pues entendería yo de lo que quiso decir el hermano. Entonces están en debate. Yo tengo una pregunta respecto a lo que menciona del pacto, con lo que se habla en Oseas 6, que lo voy a leer. Oseas 6:7 dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Entonces, ¿eso cómo podría entenderse? Ahí pareciera que Oseas está dando a entender de que hubo un pacto entre Dios y Adán y que Adán sí transgredió ese pacto. Hosea, the prophet Yes. Hosea, chapter 6, verse 7, it says that they broke the covenant as Adam did. Sorry.
Okay, I think we are getting technical. Bueno, creo que nos estamos yendo a lo técnico aquí. I do not think Hosea is thinking of an actual covenant with Adam. No creo que Oseas esté pensando en un pacto efectivamente hecho con Adán, He is simply talking about sin in terms of breaking covenant, sino que simplemente está hablando del pecado en términos de que romper un pacto, which in Hosea's time is what it is all about. y justamente de eso se trataba el pecado, o así se veía en tiempo de Oseas, así se expresaba. So Hosea is describing a covenantal relationship with God. Porque Oseas está describiendo una relación pactual con Dios, Okay, so the relationship of husband and wife. la relación entre el marido y la mujer. And he describes the sin and the breach of that. Y él describe el pecado y el quebrantamiento de eso. And says, and he is simply saying they sin like Adam sinned. Y lo que está diciendo simplemente es que pecan como Adán pecó. But as I say, this is not a point of deep significance. Pero como decía, este no es un punto de importancia profunda. I would say this. Diría esto. I am not sure why we need to establish there was a covenant with Adam. No estoy seguro de por qué deberíamos establecer que hubo un pacto con Adán, Whereas it is clear there is a covenant with Noah mientras que está claro que hay un pacto con Noé and Abraham and Moses and David, y con Abraham y Moisés y David. and it is always initiated by God. Y siempre está iniciado por Dios. ¿Ok? Bueno, See you tomorrow. Hasta mañana. nos vemos mañana, si Dios quiere. Ok.